Tarde noche damos gracias al Señor por la bendición que nos permite estar acá en este lugar, en este primer viernes de este mes de abril. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. ¿Estamos contentos de estar en la casa del Señor? Amén. De igual manera, extendemos este saludo a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigos que nos ven y que nos escuchan. Declaramos la bendición de Dios para cada uno de ellos. Y la Iglesia Cuadrangular, ¿de qué manera les envío un saludo también a los hermanos que nos ven? Les bendecimos en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a iniciar un mes precisamente en el cual tenemos algunas actividades fuertes en la iglesia, en las que se requiere también que cada uno de nosotros seamos participantes, seamos protagonistas también de predicar y de compartir el Evangelio del Señor. Y precisamente el tema bajo el cual vamos a compartir se titula Tiempo de anunciar. Diga conmigo, tiempo de anunciar. Ahora dígale a su vecino, tiempo de anunciar. Pero ¿qué es lo que vamos a anunciar? ¿Qué es lo que necesitamos anunciar cada uno de nosotros? Segunda de Timoteo, amén. La escritura, la palabra, ese es el mensaje que tenemos que compartir. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del verso 4 al verso 8, dice lo siguiente: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El verso 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino, como dice la Escritura, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos amamos y esperamos la venida de nuestro Señor? Que decimos, ven Señor, ven Señor. Amén. Así es que es tiempo de anunciar. El apóstol Pablo está instruyendo a su discípulo Timoteo a que persevere, a que pelee la batalla de la fe, a que predique y que comparta el Evangelio. De igual manera, a Juan el Bautista se le encomendó que preparara el camino para la llegada de Jesús, anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Después de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista está preparando precisamente, anunciando que el que venía después de él era mayor que él, precisamente entonces, posteriormente Jesús anunció que el tiempo se había cumplido y que el reino de Dios había llegado. Y el mensaje de Jesús era: arrepentidos y creer en el Evangelio. Es lo que dice San Marcos capítulo 1 en el verso 15. Entonces, Jesucristo nos dio el máximo ejemplo a cada uno de nosotros de anunciar, de compartir las buenas nuevas de salvación. Jesucristo vino a anunciar el camino al Padre. ¿Cuál fue su mensaje? Llevar las buenas nuevas del reino de Dios, del Padre Celestial. Y la Escritura también habla en relación en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La Escritura precisamente relata de qué manera hay que compartir el Evangelio, o de qué manera se anunció, se comenzó a predicar el Evangelio, de igual manera como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en San Lucas encontramos las propias palabras de Jesús,
¿Qué dijo el Señor Jesucristo en San Lucas? Él dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Eso es precisamente lo que dice San Lucas capítulo 4 en el verso 43, que usted lo puede anotar. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo a través del evangelio de San Lucas. Pero también el evangelio en Marcos encontramos que Jesús relata que al principio de su ministerio, dice la Escritura, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que dice San Marcos capítulo 1 en el verso 14. También en el evangelio de Mateo nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recorrió Jesús toda Galilea, dice la Escritura, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es lo que dice San Mateo capítulo 4, verso 17 y también el verso 23. Es importante entonces mencionar lo que dice San Juan capítulo 3 en el verso 3, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, los evangelios son sinópticos y hablan precisamente del mensaje que vino a predicar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si el Señor Jesucristo fue el precursor de venir a compartir el mensaje del reino de Dios, que indica que también cada uno de nosotros como pueblo, como iglesia del Señor, podamos estar exentos a no predicar, a no compartir el mensaje de salvación. Es necesario entonces que tomemos conciencia cada uno de nosotros que tenemos que compartir, que tenemos que anunciar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Desde el comienzo, el mensaje acerca del reino de Dios fue el fundamento y la esencia precisamente de las enseñanzas de Jesús. La expresión reino de Dios se menciona más de 50 veces en los 4 evangelios. Sin lugar a duda, el mensaje que Jesús proclamó fueron las buenas nuevas de ese reino. Imagínense, 50 veces se pronuncia reino de Dios en los evangelios. Por eso es necesario, es imperativo que usted que está aquí en este lugar y que usted que nos ve y que nos escucha, tomemos conciencia que hoy más que nunca tenemos que ser portadores de esas buenas nuevas, de esas buenas noticias, porque nosotros como hijos de Dios no anunciamos una mala noticia. Nosotros anunciamos a Cristo resucitado. Nosotros anunciamos que Cristo perdona. Nosotros anunciamos que Cristo salva. Nosotros anunciamos que Cristo sana, que Cristo tiene poder, y esa es una buena noticia que hoy en día cada uno de nosotros tiene para compartir, para predicar el mensaje de salvación. Entonces nos damos cuenta verdaderamente que desde el tiempo de los apóstoles, aún desde el tiempo del Antiguo Testamento, ese ha sido el anuncio, las buenas nuevas de Dios que tiene para toda la humanidad. Desde entonces, anunciar las buenas nuevas de salvación es una tarea de todos los que conocemos a Dios. ¿Cuántos conocemos a Dios? Amén. Bueno, pues el amén está bien así, porque más adelante es mejor el amén. Ahora yo pregunto, ¿y cuántos hemos nacido de nuevo? Ahí debería de ser mejor el amén, ¿verdad? Entonces, esa debe ser una comisión para todos los que decimos, o todos los que conocemos al Señor, o todos los que hemos nacido de nuevo, que verdaderamente Cristo Jesús ha operado un cambio interior en cada uno de nosotros. En primer lugar, este anuncio, esta predicación ha sido precisamente desde el tiempo de los profetas.
Desde el tiempo antiguo los profetas anunciaron sobre el futuro gobierno mesiánico, anunciando precisamente la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde los profetas se anunció que iba a nacer de una virgen, que iba a venir un Salvador a traer paz, a ser ese mensajero, a ser ese consejero, a ser ese restaurador. Isaías capítulo 9 del verso 1 al 7 dice lo siguiente. Isaías capítulo 9 del verso 1 al verso 7 dice lo siguiente: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin, dice la Escritura, llenará el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Verso 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Versículo 4 dice: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. ¿Quiere leer conmigo el verso del verso 6 en adelante a la cuenta de 2? 1, 2. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Verso 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pues desde el tiempo del profeta Isaías se está anunciando la buena nueva, el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Salvador del mundo, que en el tiempo de los evangelios y a raíz del nacimiento de Jesús se cumple también esta escritura. Pues desde ahí se viene anunciando, desde el tiempo antiguo, desde el tiempo de los profetas, se viene anunciando esa buena noticia del nacimiento de Jesús. Seguidamente también los 12 apóstoles o discípulos de Jesús, después de Jesús nacer, crecer y desarrollar su ministerio y compartir las buenas nuevas de salvación y formar aquellos 12 discípulos e instruirlos, también estos 12 discípulos toman la tarea de compartir el mensaje de salvación, porque es la palabra del Señor y el anuncio y el reino de Dios es algo que tiene que continuar hasta que el Señor Jesucristo venga en su reino. Entonces, los 12 apóstoles o discípulos también de Jesús anuncian, y precisamente eso es lo que dice San Lucas, capítulo 9, verso 1 y verso 2, que dice lo siguiente: habiendo reunido a sus 12 discípulos, dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió, dice, a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿A qué los envió? Dice el Señor: a predicar el evangelio, a sanar enfermos, a proclamar las buenas nuevas de Jesús. Entonces esta comisión es recibida por los apóstoles y mencionaremos nada más 2 de ellos preliminarmente.
Primero tenemos Pedro, el apóstol Pedro. Pedro ahondó en el tema del reino de Dios. Eso está basado en Hechos capítulo 2, del verso 36 al verso 40. Sabemos y conocemos, ¿verdad?, cómo era el apóstol Pedro. De qué manera también hay veces lo juzgamos por haber negado a Jesús. De qué manera lo juzgamos porque muchas veces actuaba impulsivamente, pero cuando este hombre recibe la revelación de predicar la palabra del Señor, multitudes venían. En su primer discurso, ¿cuántos se convirtieron? En una vez se convirtieron 3,000, otra vez se convirtieron 5,000 personas a raíz de seguir la comisión de anunciar el mensaje de salvación. Hechos capítulo 2 del verso 36 al verso 40 dice lo siguiente: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esto provocó una interrogante, una necesidad interna en aquellas personas. El verso 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: ser salvos de esta perversa generación. El mensaje del apóstol Pedro era confrontativo y les decía: arrepentíos y convertíos, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. Y esto causó muchas veces que lo llevaran también al tribunal y lo acosaran y lo intimidaran, pero eso no impidió que verdaderamente el apóstol Pedro estuviera convencido de lo que tenía que predicar, porque había experimentado, había visto personalmente a Jesús, había conocido quién era Jesús, y por eso estuvo dispuesto a compartir el mensaje de salvación. También dice segunda de Pedro capítulo 1 verso 10 y verso 11: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto indica que a pesar de que seamos intimidados en medio de este mundo malo y corrupto en el cual vivimos, no debemos de atemorizarnos, sino testificar que verdaderamente la única esperanza para el mundo es Jesucristo, la única esperanza para Honduras es Jesucristo, la única esperanza para cada familia es Jesucristo. Es el único que puede traer paz y salvación al seno de la familia. Entonces vemos aquí un apóstol Pedro que verdaderamente anunciaba y testificaba en relación al reino de Dios. De igual manera el apóstol Felipe, otro de los apóstoles del Señor, compartiendo el evangelio del Señor, dice que eso está basado en Hechos capítulo 2 del verso 26 al verso 39, que un ángel viene y habla al apóstol Felipe y le dice: ve, muévete, le dice, hacia el sur, hacia el camino que conduce, le dice, de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Entonces viene este varón y atiende el llamado y se va. Y cuando ya está en ese lugar, se encuentra un carro, y ahí está precisamente el etíope, un eunuco, dice la escritura, que este hombre venía de adorar al Señor. Y se encuentra y viene el Espíritu de Dios y le dice a Felipe: acércate a ese carro.
Y cuando Felipe se acerca al carro, escucha que el eunuco precisamente está leyendo el libro del profeta Isaías. Y viene Felipe y le dice: pero entiendes lo que lees. ¿Estás entendiendo? Le dice: ¿qué es lo que estás leyendo? Entonces viene el eunuco y le dice: pero ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me enseñe? Entonces viene y lo convida y le dice: sube, le rogó para que estuviera con él, y empieza Felipe a explicarle, y precisamente sabe cuál era el texto que este eunuco estaba leyendo. Voy a leer para ustedes Hechos, el libro de Hechos capítulo 8, del verso 32 y verso 33, que dice de la siguiente manera. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Entonces viene Felipe y dice la escritura que comienza a explicarle, y comienza a explicarle verdaderamente, porque la pregunta del eunuco es, le dice, el profeta le dice: ¿está hablando de él mismo o es de alguna otra persona que está hablando cuando está leyendo en relación a la profecía del Señor Jesucristo? Entonces ahí le comparte y dice que le habla precisamente el evangelio, el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a leer para ustedes el verso 35, que dice lo siguiente: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, ¿qué dice? Le anunció el evangelio de Jesús. Dice el verso 36: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, ya después que Felipe precisamente le había explicado que esa escritura estaba hablando precisamente acerca de Jesús de Nazaret, de Jesús el Salvador del mundo. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes, le dice. Y respondiendo dijo: creo, le dijo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Imagínense de qué manera viene la conversión de este varón, a raíz del anuncio del apóstol Felipe y de explicarle verdaderamente que era Jesucristo, el Salvador del mundo. Y ahí sucede que se bautiza, dice la escritura, van los dos y se meten al agua, y este eunuco es bautizado para perdón de pecados. Entonces vemos de qué manera los apóstoles o los discípulos de Jesús también anunciaron el mensaje del evangelio de Jesús. Más adelante, el Señor Jesucristo instruyó a otros creyentes a anunciar el evangelio. En este caso fue delegado a otros 70, a otras 70 personas. San Lucas capítulo 10, verso 1, y también leeré el verso 9, que dice lo siguiente. Lucas capítulo 10 en el verso 1 dice: después de estas cosas designó el Señor también, dice, a otros 70, a quienes envió, dice, de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Imagínense, los envió adelante y les dijo: vayan a predicar de dos en dos, mientras él pasaba también por ese lugar. El verso 9 de San Lucas capítulo 10 dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. También a estos 70 se les comisionó anunciar el evangelio del reino de Dios. En tercer lugar, a la iglesia primitiva, a la iglesia de aquel tiempo. ¿De qué manera? Leamos Hechos
capítulo 2, verso 44 al verso 47, que dice lo siguiente. Hechos dice 2 del 44 al verso 47. Dice la Escritura, todos los que habían creído estaban, ¿cómo dice? Estaban, Hechos capítulo 2, verso 44 al verso 47. Si no, por eso es importante también que andemos nosotros la Biblia. Búsquelo ahí, por favor, en la Escritura, ¿verdad? Parece que no lo han encontrado. Dice Hechos capítulo 2, verso 44 al verso 47, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían, dice, en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, dice, según la necesidad de cada uno. Versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor, dice, con todo el pueblo. ¿Y qué pasaba a raíz de esto? Mire qué bonito lo que estaba experimentando la iglesia primitiva. Dice que tenían en común todas las cosas. Alababan al Señor tanto en el templo, dice, como también en las casas. Además de eso, iban más allá, dice que vendían sus propiedades y traían el fruto de lo vendido a la mano de los apóstoles. Entonces comenzaban y repartían según la necesidad de cada uno, dice, y se ganaban el favor de todo el pueblo. ¿Y qué provocaba esta acción de la iglesia primitiva? Porque también esto es evangelio. La última parte dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, a través del testimonio, a través de esta iglesia, la forma de compartir las buenas nuevas de salvación, de tener en común todas las cosas, entonces venía y el Señor añadía a la iglesia todos los que habían de ser salvos. Entonces también la iglesia primitiva anunció las buenas nuevas de salvación y testificó en relación al reino de Dios. También de igual manera el apóstol Pablo, un apóstol que no estuvo presente en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando recibe la revelación de parte del Señor mismo, él, ¿verdad?, está comprometido en anunciar las buenas nuevas de salvación. También el apóstol Pablo anunció la palabra del Señor. Vayámonos a Hechos capítulo 19 en el verso 8. Hechos capítulo 19, verso 8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló, dice, con denuedo por espacio, dice, ¿de cuánto? Dice, de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Versículo 10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, ¿qué pasó? Dice, oyeron la palabra de Jesús. También el apóstol Pablo dice que fue el encargado de predicar la palabra a todo el continente de Asia, y de esta manera dice, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor, y a raíz de esa predicación del Señor Jesucristo, de los apóstoles, del apóstol Pablo, también eso se ha extendido hacia nuestros tiempos. También dice 1 Corintios capítulo 4 en el verso 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿A cuántos los ha transformado ese poder del evangelio? Ese poder que cambia, ese poder que transforma, es el poder del evangelio del Señor. Y en último lugar, fue predicado, fue anunciado el mensaje de salvación desde el tiempo de los profetas. También el ministerio que cumplió nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que comisionó a los 12 discípulos. Después salen 70 personas a predicar.
Después hay 120 discípulos también que reciben el anuncio y las buenas nuevas de salvación. Le corresponde anunciar al apóstol Pablo y a todos aquellos primeros cristianos. ¿Usted cree que usted y yo nos íbamos a salvar también de anunciar el evangelio de salvación? Hoy nos corresponde a todos y cada uno de nosotros. Es una misión, por eso dice la Escritura, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Hoy le corresponde a usted, le corresponde a usted y me corresponde a mí anunciar el reino de Jesús, las buenas nuevas de salvación. Hoy nos corresponde entonces anunciar a todos los creyentes del mundo entero, a todos los que hemos nacido de nuevo. Dice la Escritura, de gracia recibiste, dad de gracia. Óigame, y lo que usted tiene, lo que yo tengo, lo que he experimentado, es algo bueno, es algo delicioso. Óigame, conocer al Señor es la mejor experiencia que me ha sucedido a mí. Yo no sé a usted, pero a mí es la mejor experiencia que me ha podido pasar en esta tierra, en este mundo. Tener ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20 dice lo siguiente. Un texto muy conocido por cada uno de nosotros dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice la Escritura, yo estoy con vosotros, dice, todos los días. ¿Hasta cuándo, dice? ¿Hasta cuándo está el Señor con cada uno de nosotros? Siempre tenemos la compañía del Señor. Marcos capítulo 16 en el verso 15 también dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién dice? A toda criatura. Somos llamados, pueblo del Señor, a compartir la palabra del Señor. Y también en San Juan 17:20, mire la oración sacerdotal que hizo nuestro Señor Jesucristo, que también esa oración nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Dice San Juan capítulo 17 en el verso 20. ¿Quiere leerlo conmigo? San Juan capítulo 17 en el verso 20. ¿Lo tiene ahí en su Biblia, en la Escritura? San Juan capítulo 17, verso 20, a la cuenta de 2. 1, 2. Mas no ruego solamente por estos, sino también por lo que han de creer en mí, dice, por la palabra de ellos. Imagínense esa palabra de Jesús. Esa oración de Jesús nos alcanzó a cada uno de nosotros. Entonces, Iglesia Cuadrangular y todos los amigos que nos ven y que nos escuchan, si nosotros no hablamos, entonces van a tener que hablar las piedras. Pero usted y yo somos los comisionados y ya vimos a través de la Escritura de qué manera se fue divulgando, de qué manera se fue propagando el evangelio del reino hasta nuestros días. Pero hoy en día nos corresponde a usted y a mí anunciar el mensaje de salvación. Concluimos de la siguiente manera, según Primera de Corintios, capítulo 9, del verso 16 al verso 23, en la traducción Dios habla hoy, que dice lo siguiente: para mí no es motivo de orgullo, dijo el apóstol Pablo, para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio, porque lo considero, dice, una obligación ineludible. Y mire lo que llegó a decir: y ay de mí si no lo anuncio. Verso 17 dice: por eso,
Si lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa. Pero si lo hago, dice, por obligación, es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. Verso 18 dice, en este caso, mi recompensa, y esa es la recompensa también para cada uno de nosotros, en este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar nada, es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del Evangelio. Versículo 19 dice, aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Verso 20 dice, cuando he estado entre los judíos, me he vuelto como un judío para ganarlos a ellos. Es decir, dice, para ganar a todos los que viven bajo la ley de Moisés. Yo mismo me he puesto bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella. Versículo 21 dice, por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me he vuelto como uno de ellos, aunque realmente estoy sujeto a la ley de Dios, ya que estoy bajo la ley de Cristo. Verso 22 dice, cuando he estado con los débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos, para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos para de alguna manera poder salvar a algunos. Todo lo hago por el Evangelio para tener parte en él mismo. ¿Y cuántos también queremos tener parte en el Evangelio, en él mismo? Amén, pueblo del Señor. Entonces mire de qué manera el apóstol Pablo dice, si lo hago por obligación, pues Dios me lo ha encomendado. Y por eso la Escritura dice, por tanto, cuando dije de por tanto, no es si usted quiere, no es si yo quiere, sino que verdaderamente es algo imperativo. Y si nosotros no lo hacemos, pues nos dejamos, ¿verdad?, de acumular de repente cuando hablamos nosotros de esas perlitas que vamos a tener en la gloria eterna, porque dice la Escritura que es bienaventurado y sabio aquel que gana almas. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel y bueno, Señor. Es el tiempo de que como iglesia tomemos conciencia de anunciar el Evangelio del Señor. Y si en esta ocasión alguien también de lo que nos ve o que nos escucha o que está en este lugar recibe este anuncio de que Cristo Jesús es su esperanza, amigo y amiga, usted puede acercarse al Señor de la manera como lo hizo también aquel eunuco, aquel etíope que llegó a creer y a declarar que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Amigo y amiga que nos veo, que nos escucha y que está aquí en este lugar, si usted quiere acercarse al Señor, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora, después de escuchar tu palabra, te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón. Yo también reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a este mundo a morir por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida.